La Gran Revuelta del 66 al 70 después de Cristo. Durante décadas previas al año 70 después de Cristo, la provincia romana de Judea fue un hervidero de tensiones. Gobernadores corruptos, impuestos abusivos, saqueo de los recursos del templo y una falta total de sensibilidad religiosa por parte de los romanos encendieron el resentimiento de un pueblo que ya llevaba siglos luchando por mantener su identidad bajo sucesivos imperios. Las tensiones culminaron en el año 66 después de Cristo, cuando estalló la Gran Revuelta judía. Varios grupos participaron en la lucha: fariseos, saduceos, esenios, pero sobre todo los celotes, una facción radical que promovía la independencia total de Roma y que consideraba la sumisión a un poder humano como una traición a Dios. Pronto tomaron Jerusalén y expulsaron a las fuerzas romanas. El emperador Nerón envió al general Vespasiano, quien con su hijo Tito emprendió una campaña militar sistemática para aplastar la rebelión. A su paso, destruyeron ciudad tras ciudad y finalmente, en el año 70 después de Cristo, Tito sitió y arrasó Jerusalén. El segundo templo fue destruido, lo que marcó el inicio del exilio espiritual y físico de gran parte del pueblo judío. Solo unos pocos núcleos de resistencia subsistieron. Masada, fortaleza en el desierto. Uno de esos últimos refugios fue Masada, una impresionante fortaleza ubicada en una cima de roca en el borde del desierto de Judea. Elevada unos 400 metros sobre el Mar Muerto, Masada ofrecía una vista panorámica del territorio y un entorno casi inexpugnable. La fortaleza había sido construida y fortificada por Herodes el Grande, gobernador títere de Roma en Judea entre el 37 y el 4 a.C., como refugio en caso de revuelta. Contaba con murallas de casi 5 metros de grosor, torres, almacenes llenos de grano, aceite y vino, y un sofisticado sistema de cisternas capaz de recoger y almacenar agua de lluvia durante años. Tras la caída de Jerusalén, alrededor del año 70, el líder celote Elazar ben Yair y unos 960 refugiados, incluyendo mujeres y niños, se atrincheraron en Masada. Desde allí continuaron su resistencia, asaltando caravanas romanas y asentamientos cercanos. El asedio de Masada, del 72 al 73 después de Cristo. En el año 72 después de Cristo, el gobernador de la provincia de Judea, Lucio Flavio Silva, al frente de la Legio Decis Fretensis, decidió poner fin a la resistencia. Desplegó un contingente de unos 8.000 a 9.000 soldados romanos, legionarios, auxiliares y esclavos, para tomar Masada. Lo primero fue rodear completamente la fortaleza, lo que lograron mediante una muralla de circunvalación, una circunvallatio, de 11 kilómetros. Esta muralla tenía torres de vigilancia para impedir que alguien escapara o recibiera ayuda desde fuera. A continuación, comenzaron la construcción de una rampa de asedio, una proeza de ingeniería militar construida con esclavos judíos, piedras y tierra, en el flanco occidental de la montaña. La rampa permitió acercar una torre de asalto, con arietes hasta el muro. El asedio duró varios meses. A pesar de la desventaja numérica, los celotes resistieron, aunque sabían que el desenlace era inevitable. Finalmente, en la primavera del año 73, los romanos derribaron parte del muro exterior y se prepararon para el asalto final. El suicidio colectivo, libertad o muerte. Cuando los soldados romanos finalmente irrumpieron en la fortaleza, no encontraron resistencia. Lo que descubrieron fue devastador.
Casi todos los habitantes estaban muertos. Según Flavio Josefo, un historiador judío romanizado que escribió décadas más tarde en su obra La Guerra de los Judíos, Elazar ben Yair reunió a sus seguidores la noche anterior y les ofreció un discurso apasionado. Prefiramos la muerte antes que la esclavitud. La libertad es un don que ni siquiera los romanos pueden arrebatarnos si así lo decidimos. Los celotes acordaron un plan. Los hombres matarían a sus propias familias, luego 10 de ellos matarían al resto, y finalmente uno solo se quitaría la vida. Este último acto era crucial, ya que el suicidio directo era visto como un acto prohibido por la ley judía, mientras que el asesinato dentro de un acto colectivo por la causa podía justificarse. Solo 2 mujeres y 5 niños se escondieron en una cisterna y sobrevivieron para contar la historia. Veracidad y debate histórico. El relato de Josefo es el único testimonio escrito del suicidio colectivo, y aunque es dramáticamente poderoso, ha sido objeto de debate. Algunos estudiosos consideran que Josefo, escribiendo para un público romano, pudo haber dramatizado o reinterpretado los hechos para impresionar a sus lectores o justificar su propia rendición en otro contexto. No obstante, excavaciones arqueológicas realizadas en Masada en el siglo XX por Yigael Yadin encontraron restos que coinciden con la narrativa: armas, murallas derribadas, restos humanos dispersos, monedas del periodo de la revuelta y objetos personales quemados, lo que refuerza al menos parte del relato. Legado y significado moderno. Durante siglos, Masada cayó en el olvido. Fue redescubierta en el siglo XIX y excavada en profundidad en los años 1960. A partir de entonces, Masada se convirtió en un símbolo nacional de resistencia en el moderno Estado de Israel. Durante años, jóvenes soldados israelíes ascendían la montaña al amanecer y juraban: Masada no caerá otra vez. El acto de los celotes fue reinterpretado no solo como una defensa nacional, sino como un sacrificio heroico en defensa de la dignidad y la libertad. Aún así, el debate sigue vigente. ¿Fue un acto de heroísmo o de fanatismo? ¿Resistencia legítima o extremismo suicida? Conclusión. Masada no es solo una ruina arqueológica o un hecho militar. Es una historia con resonancia universal sobre la lucha entre el poder imperial y la voluntad humana, sobre la libertad del sacrificio y los límites de la resistencia. Una historia que aún 2000 años después sigue planteando preguntas profundas sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestras convicciones. Uno de los aspectos más impresionantes del asedio de Masada fue la construcción de una rampa de asedio gigante por parte del ejército romano. Dado que Masada se alzaba sobre un risco escarpado de más de 400 metros de altura, tomarla por asalto era casi imposible por medios tradicionales. Para superar este obstáculo, los romanos construyeron, en el lado occidental, donde la pendiente era ligeramente menos empinada, una rampa artificial de tierra, piedra y madera de unos 100 metros de alto y en ángulo ascendente. La rampa fue levantada a mano, utilizando principalmente esclavos judíos, bajo condiciones extremas de calor y dificultad. Este trabajo tomó varios meses, pero funcionó. Los romanos pudieron mover torres de asalto y un ariete hasta las murallas y finalmente abrir una brecha. Lo increíble es que la rampa todavía existe hoy en día y es visible desde el sitio arqueológico. Es uno de los pocos ejemplos conservados en el mundo de una rampa de asedio romana completa y ha sido clave para comprender la ingeniería militar del imperio. Durante las excavaciones de Yigael Yadin, en la década de 1960,
Los arqueólogos encontraron algo sorprendente en una habitación dentro de Masada. Fragmentos de cerámica con nombres escritos en hebreo antiguo. Estos fragmentos, conocidos como óstraca, eran usados comúnmente como tablillas desechables. Lo asombroso es que 10 de estos óstraca tenían nombres masculinos distintos, lo que coincide exactamente con el relato de Flavio Josefo sobre cómo se llevó a cabo el suicidio colectivo. Se eligieron 10 hombres por sorteo para matar al resto, y luego uno solo para matar a los otros 9, antes de quitarse la vida. Aunque no hay certeza absoluta, muchos estudiosos creen que esos óstraca podrían ser los papeletas de muerte usadas en ese sorteo, lo que constituiría una prueba arqueológica directa de un momento profundamente trágico e íntimo de la historia antigua. Este hallazgo ha sido considerado una de las evidencias más conmovedoras de la arqueología bíblica.